Qué curioso como a lo largo del arco de Egghead, los capítulos más interesantes fueron justamente en los que no aparecen los Mugiwaras, y esta semana la fórmula se repite, pues a pesar de que no vimos nada sobre el viaje a Elbaf, el capítulo estuvo tremendo. Si así van a ser las cosas, por mí que los protas dejen de aparecer lo que resta del año, y que el mangaka se enfoque en otras partes del mundo que pueden ser bastante clave para lo que se viene en la historia. Pero bueno, por lo mientras, enfoquémonos en este capítulo, así que empecemos de una con lo más importante del capítulo 1125 del manga. En este capítulo, el tema de la muerte fue bastante recurrente. Supuestamente tuvimos dos muertes, de las cuales una claramente es falsa. Y eso hay que sumarle que también tuvimos la resurrección de 4 personajes que supuestamente estaban muertos. Lógicamente, esto abrió el debate de siempre sobre las muertes falsas. Y sí, es cierto que tenemos casos asquerosos de muertes falsas como la de Kinemon, que a día de hoy me sigue dando coraje. Pero en este caso de los Vegapunks realmente no me parece nada malo. A fin de cuentas, los que terminaron reviviendo eran personas artificiales con cuerpos completamente desechables, así que si nos dicen que sus mentes se pueden pasar a otro cuerpo artificial muy a lo Ultron, pues a mí me parece que tiene sentido con lo que hemos visto de los personajes. Después de todo, el cerebro gigante, que es como el núcleo de la mente de Vegapunk, sigue intacto, así que en vez de verlo como algo malo, yo diría que fue inteligente de su parte, pues dejaron como payasa a la bruta de York, y conociendo el mal genio que tiene el viejo Figarland, seguramente la termine castigando por permitir que robaran el Punk Record. Ahora bien, lo que sí me molesta un poco es que si este enano soportó la barrera sin que su cuerpo se destruyera, significa que la barrera era un chiste y el arco se alargó muchísimo sin razón alguna. Durante meses estuvimos esperando que quitaran la barrera porque supuestamente cualquiera que la tocara se iría con San Pedro, pero Edison la soportó y le quedaron fuerzas para robarse el Punk Records. Y tú podrás pensar que lo soportó porque su cuerpo es artificial, pero a un humano sí que lo mataría, cosa que lamentablemente también es falsa, pues Sentomaru chocó directo contra la barrera y ahorita vemos que está como si nada y sin ninguna herida importante. Así que si no le hizo nada a Sentomaru, mucho menos mataría a los protas que han soportado cosas peores y son prácticamente inmortales. Y tampoco al Sonic, que está hecho con la madera más fuerte del mundo que no pudo ser dañada ni con las armas ni con el fuego de una guerra. O sea que en resumen, la barrera solo fue un recurso no muy bien implementado que lo único que tenía de mortal era su capacidad de matarnos de aburrimiento alargando el arco buscando la manera de apagarla. ¡Qué aburrido! Pasando a otra cosa, vemos cómo Saturno nos cuenta un poco de lo que pasó hace 200 años con el robot gigante. En el resumen dije que él fue la persona que ordenó que lo destruyeran, pero en realidad fue todo lo contrario. Los otros viejos querían destruirlo y Saturno en secreto les permitió a los científicos conservarlo y esconderlo para que fuera estudiado, siendo la primera mala decisión que tomó el viejo y que actualmente le costó la vida. Eso sí, a pesar de ser un error clarísimo, esto no lo veo como una incompetencia de Saturno. Será un desgraciado que experimenta con humanos, pero a fin de cuentas es un científico, así que me parece normal que sintiera interés por investigar al robot. Lamentablemente, a partir de aquí, todo lo que ha hecho el viejo sí son demostraciones del mal trabajo que hizo. He visto que muchas personas lo están defendiendo para tratar de argumentar que Oda no hace villanos inútiles, pero realmente no tiene caso defenderlo, pues el mismo Oda lo hizo tan inútil para que tuviera sentido el castigo de Imu matándolo justamente por ser inútil. Toda esta escena de la muerte se basa justamente en el mal trabajo que hizo Saturno, por lo que defenderlo y decir que no fue inútil ya solamente es pelear por gusto y por negar algo que es completamente obvio. Ahora bien, si tú todavía no estás convencido del mal trabajo que hizo este sujeto, pues repasemos un poquito. Para empezar, le ocultó a los otros viejos y al propio Imu la existencia del robot gigante, el cual sería clave para permitir que los protas escapen. Como dije antes, esto a mí no me parece mal porque yo sí quería que los protas escaparan, pero para Imu es una cagada tremenda que no se puede perdonar. También vimos que solo con ver a un vicealmirante es capaz de medio matarlo. Si puede hacer esto solo con la mirada, ¿por qué no hacerlo con los enemigos si tuvo tantas oportunidades? Te puedo creer que no funcionará con Sanji, porque el rubio no es cualquier pelele, y ahora con sus nuevos poderes es exageradamente duro, pero si tiene enfrente a Bonnie, a Vegapunk y a Franky, y aparte no se pueden mover, ¿por qué no reventarles la cabeza con solo verlos? De igual manera, más adelante se cruza con Usopp, Nami, Chopper y los demás nakamas de
débiles, y en lugar de reventarles la cabeza para que no estorben, decide dejarlos escapar como si nada pasara. Usar esa simple técnica con los Mugiwaras, que no le cuesta nada más que verlos, habría retrasado muchísimo el escape, y tú podrás pensar que los dejó escapar para ir a hacer algo de suma importancia, cosa que no es cierto, pues dejó escapar a la tripulación de Joy Boy y a la única persona que puede leer los Poneglyph para ir a meterle bastonazos a una máquina. Algo que sobra decir fue completamente inútil, y justamente eso es lo que reclama Imu. Permitir que Joy Boy y aparte su tripulación escaparan intactos es una vergüenza. Qué pinche vergüenza me das. Pero bueno, ahora que ya tenemos claro que hizo un mal trabajo, hablemos de su muerte. Obviamente, esta es la muerte más merecida y satisfactoria que hayamos visto en los más de 1000 capítulos de serie. Sin embargo, que el viejo esté muerto me genera unas cuantas preguntas. Lo primero sería si el gobierno ocultará la muerte o será de conocimiento público. Si lo ocultan, sería beneficioso para los piratas de Kurohige, pues recordemos que Katarina copió la apariencia del viejo y la pueden usar a su favor. Pero si lo anuncian, esta apariencia ya no le serviría de nada, pues el mundo sabría que es un impostor haciéndose pasar por el viejo muerto. De igual manera, habrá que ver cómo justifican la muerte de un Gorosei. Si nos va bien, dirán que murió por causas naturales, pero para cómo pinta la cosa, seguramente culpen a los protas. Otro detalle que me llama la atención es que al ver el esqueleto del viejo, podemos prácticamente confirmar que los ancianos son humanos comunes y corrientes, descartando las teorías de que son demonios o creaciones de Imu. Al parecer, solamente son humanos los cuales hacen alguna especie de pacto o ritual con Imu que les otorga la inmortalidad, y por eso se pueden regenerar o vivir por cientos de años. Pero al momento que Imu se las quita, sus cuerpos envejecen de golpe y terminan muriendo. Así que si no son demonios ni creaciones de Imu, entonces supongo que son usuarios de frutas del diablo. Lo que quiere decir que ahora que el viejo está muerto, su fruta habrá reencarnado en la fruta más cercana, que será dentro de alguno de los barcos de la marina, en las provisiones, o a lo mucho en alguna fruta dentro de Egghead. En cualquiera de los dos casos, parece que la fruta seguirá perteneciendo al gobierno mundial. Y ya para pasar otra cosa, he visto mucho revuelo con los poderes de Imu, pensándose algunos que está ridículamente roto y que puede matar telepáticamente a cualquier persona como mató a Saturno. Para poder matar de esta manera, supongo que ambas personas deberán estar conectadas mediante algún ritual o alguna chingadera de ese estilo, porque si no, el cabrón de Imu ya hubiera matado desde su habitación a los emperadores, a Dragon, a Sabo, al nuevo Joy Boy, e incluso pudo haber matado a Vegapunk rapidito en vez de mandar a Saturno y a los 9 inútiles. Así que de momento no hay de qué preocuparse, pues Imu solo debería ser capaz de matar a distancia a las momias del Gorosei. Por otro lado, algo que me tiene súper hypeado sería el ascenso que se llevó el Greñas. Qué manera de hacer que un personaje con peinado tan culero se vea tan fachero e imponente sin necesidad de pelear. Simplemente con unos cuantos diálogos le cerró el hocico a los viejos y los dejó sudando. Este personaje tiene muchísimo potencial y es la última esperanza para que el Gorosei deje de ser un grupo tan incompetente y por fin se conviertan en un grupo decente dignos de ser la máxima autoridad del gobierno mundial. De hecho, estoy bastante convencido que si Oda hizo a Saturno tan inútil fue justamente para tener un pretexto para darle más protagonismo al viejo Figarland. Si lo dejaba como caballero sagrado, el viejo no tendría el rango suficiente para cambiar las cosas y tendría que seguir viendo cómo el Gorosei hace el ridículo una y otra vez. Así que sacar de la ecuación a uno de los integrantes y reemplazarlo por un personaje nuevo que no tiene el historial de cagadas que los otros 5 y que el mangaka puede trabajar mejor me parece un acierto gigantesco. Y por la reacción de los otros viejos que prácticamente se cagaron encima, está clarísimo que este personaje planea cambiar las cosas y no solo ser parte de un grupo de abuelos que se la pasa quejándose de todo, pero a la hora de actuar no sirven de nada. Y yo sé que hay muchos a los que les gusta el Gorosei y se molestan cuando les digo inútiles, pero desde que vieron la recompensa de Luffy, que era un D, que usa un sombrero idéntico al que tienen escondido y que tiene la fruta de Joy Boy y no hicieron nada para detenerlo, desde ese momento quedaron condenados a ser personajes mediocres que solo destacan en sus diseños cuando usan sus poderes. Por suerte, Oda se dio cuenta que la cagó con estos personajes y ahora introdujo al viejo Figarland para que ahora sí tengamos a un villano más decente. O bueno, eso es lo que espero, porque sobre el viejo Figarland de momento tampoco hemos visto mucho, pero yo me subo al barco del viejo y le tengo muchísima fe a él y a Oda para que este personaje sea bueno y un villano a la altura de la recta final de la serie. También espero que en un futuro se nos muestre un poco más sobre cómo ha ido cambiando el Gorosei
Gorosei con el paso de los años y a cuántos integrantes ha reemplazado Imu desde el siglo vacío. Hay una creencia de que los 5 viejos provienen todos del siglo vacío, pero en Wano dijeron que incluso para ellos la fruta de Nika era una leyenda, o sea que ellos jamás vieron a Joy Boy que tenía la misma fruta y por ende no deberían venir de la misma época que Joy Boy, Emmet y el propio Imu. Así que a lo largo de los siglos debieron haber otros miembros del Gorosei que poco a poco fueron reemplazados por los viejos que conocemos actualmente. Y aunque no son mis personajes favoritos, la verdad me gustaría saber un poco más y por qué Imu terminó escogiendo a los burros estos. Pero bueno, supongo que para eso tendremos que esperar unos cuantos añitos hasta que se nos cuente la historia de Imu y todo lo relacionado con dicho personaje. Por lo mientras, déjenme ustedes en los comentarios si les gustó que Figarland reemplazara a Saturno o si les gustaba más el Gorosei como estaba originalmente. De momento no tengo nada más que agregar. Parece que Dragon comenzará a moverse, pero lleva años diciendo eso, así que tampoco pienso hablar de algo que dice cada vez que aparece para que se tarde otros 5 años en levantarse de su silla. Dicho esto, nos vemos en unos días con algún video en lo que esperamos que se estrene el capítulo 1126.